Recordarles que estamos estudiando el Apocalipsis. Empezamos estudiando, obviamente, los primeros capítulos, viendo toda la serie que trata de las iglesias, el mensaje de las 7 iglesias. Hoy vamos a ver la sexta carta, el sexto mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y sé que les va a gustar mucho. Es un mensaje bastante bonito, con muchos temas interesantes que vamos a ir desglosando poco a poco. Como bien les he mencionado anteriormente, cada mensaje a estas iglesias representa una época en particular de la iglesia, ¿verdad? Tendría un cumplimiento inmediato porque eran las iglesias que estaban vigentes en ese momento cuando Juan escribió el Apocalipsis. Existían ya esas iglesias, eran las iglesias primitivas, las primeras iglesias fundadas por los apóstoles, pero también tendría un cumplimiento profético. Un cumplimiento profético cada una de estas iglesias en cuanto al mensaje, y representarían la totalidad del comportamiento de la iglesia desde Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hasta que sea el arrebatamiento, ¿verdad? Que sería todo el periodo de la gracia, todo el periodo de la iglesia. Cada uno de estos mensajes representaría, cada una de estas 7 iglesias representaría la totalidad del periodo de la iglesia a lo largo de prácticamente 2000 años. Así que tiene un cumplimiento profético inmediato en el tiempo de Juan, un cumplimiento profético a futuro histórico que se desarrollaría en 2000 años. Cada una de estas iglesias retrata un periodo específico en el desarrollo de la iglesia durante estos 2000 años. Y también en todas las épocas ha existido rastros, o rasgos, más bien, perdón, rasgos de cada una de las iglesias. Hoy en día estamos viviendo en este año 2020, digámoslo así, podríamos decir que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, que aunque no la hemos visto, se los adelanto, pero también en nuestra iglesia hay iglesia fiel, que es la iglesia que vamos a ver hoy, la iglesia verdadera. Hay iglesia mundana, hay iglesia perseguida, en fin, en cada una de las épocas se puede retratar a todas las iglesias. Y en términos generales, marcaría un momento de la historia bien establecido cada una de las cartas, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, perdón, la iglesia de los apóstoles. Luego tendríamos la iglesia perseguida, que era la iglesia de Éfeso. Luego tendríamos a la iglesia de Pérgamo, que sería la iglesia de la época de Constantino, y así sucesivamente íbamos retratando, ¿verdad? En un periodo de la época. La iglesia de Tiatira dominó la Edad Media durante el oscurantismo, ¿verdad? De la fe, prácticamente poco más de 1000 años de oscuridad completa. Luego vendría la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, que prácticamente después de ese oscurantismo quedó muerta la iglesia, le costó recuperarse bastante tiempo le costó recuperarse. Después vendría la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a ver hoy precisamente, cómo esa recuperación, gracias a la reforma protestante y a los grandes evangelizadores de la época, lograron darle ese avivamiento a la fe. Y hoy en día estaríamos hablando de que muy posiblemente estemos viviendo la época de la Odisea, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Acompáñenme a orar. Yo les agradezco mucho por su presencia y para empezar ya la sesión. Padre amado y bueno, gracias te doy porque nos has permitido una vez más venir a la luz de tu palabra, Señor, a entender estos misterios que tú has escrito para nosotros y están ahí al alcance de aquellos que deseen el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, por tu presencia, Señor, a esta hora. Guíanos, Padre, guíanos para que con sabiduría que no sea humana, con sabiduría que viene de lo alto, podamos ser llevados por tus caminos, Señor, y que podamos discernir los tiempos, discernir también, Señor, tu palabra para poderla hacer propia, para poderla hacer viva y eficaz en nuestras vidas, Señor, ponerla por obra. Te pido por cada uno de los que aquí estamos, Señor, que
que nos abras el entendimiento, que nos quites vendas de los ojos y nos permitas vivir una vida libre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos todos los que se están uniendo. Estamos con el mensaje de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 7. Si lo estamos grabando, va a quedar grabado por Instagram, así que no hay ningún problema. Okay. La iglesia de Filadelfia la encontramos en Apocalipsis 3, 7 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordarles una vez más el esquema que hemos venido estudiando en estas cartas, donde primeramente se menciona o Jesucristo se presenta en cada una de las cartas con una característica específica, ¿verdad? De él, con un atributo de él o varios. Y le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia, llévele este mensaje y yo me presento así, dice el Señor, con esta característica. Luego viene un llamado o un reproche a la iglesia, normalmente algo que está mal. Luego viene un tipo de exhortación llamado al arrepentimiento, al cambio. Luego viene algo positivo también y un premio. En este caso, la iglesia de Filadelfia, así como la iglesia de Esmirna, no reciben reproches. Son iglesias que solo se les destaca lo positivo y más bien cosas que están sufriendo. Así que en este caso de Filadelfia no vamos a encontrar reproche, no vamos a encontrar un llamado al arrepentimiento, sino más bien vamos a encontrar atributos, reconocimiento, vamos a encontrar también un llamado a continuar con valentía, con ánimo, a perseverar y obviamente también cierra con un premio. Así que vamos a irlo viendo poco a poco. Las características que Jesucristo menciona en esta carta son indudables de que esta es la iglesia verdadera. Y dice así, así dice el santo y verdadero. Son dos cualidades, pero impresionantes. El santo obviamente nos retrata la personalidad de Dios o la forma de ser de Dios, que es 3 veces santo, que es su cualidad máxima, ¿verdad? Es una cualidad que se repite 3 veces en la palabra, 3 veces seguidas en Isaías 6. No vamos a encontrar otro atributo de Dios que se repite 3 veces, ¿verdad? Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, fidelidad. Sin embargo, el atributo máximo es la santidad, es 3 veces santo. Así que en este caso, abre la carta, inicia la carta con esta característica, santo. Quiere decir que ya por aquí vamos viendo pistas, ¿verdad?, de lo que es esta iglesia o de cómo Dios ve esta iglesia. Esta iglesia de Filadelfia, Dios la ve una iglesia santa, una iglesia verdadera, ¿verdad? ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Aquellos que han sido justificados por el sacrificio de Cristo, que están siendo santificados, que se santifican a través de la palabra, formamos parte de esta iglesia santa y verdadera, ¿verdad? No es una santidad que venga
porque nosotros somos buenos, sino es una santidad que viene porque tenemos al Espíritu Santo. Es una santidad que viene porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, y Él, a través del Espíritu Santo, nos permite caminar en santidad y nos muestra la verdad, y caminamos en esa verdad que son las Escrituras. También menciona algo interesante, ¿verdad? Que es la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, cierra y nadie puede abrir. Ya vamos a entrar en ese tema, ya casi les explico. Y quiero mencionarles una parábola que está también en Mateo, que es la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 vírgenes tenían aceite en sus lámparas y pudieron entrar con el novio, eh, el cual abrió la puerta. Sin embargo, había 5 mujeres que no fueron prudentes, que se quedaron sin aceite, que no tenían aceite, y ellas quedaron puerta afuera. El novio cerró la puerta y no pudieron entrar, ¿verdad? Entonces, por aquí vemos una referencia de que esta parábola es una referencia clara a Cristo, de que Cristo va a venir por su iglesia, y solo aquellas personas que tienen aceite, que tienen el Espíritu Santo, van a poder entrar. ¿Entrar dónde? Entrar al reino de Dios. Eh, y aquellas personas que no son prudentes, que no tienen al Espíritu Santo, van a quedar puerta afuera. Así que esta analogía de la puerta abierta, la puerta cerrada, que algunos se quedan y otros quedan, que algunos se quedan adentro y otros se quedan afuera, que Jesucristo es el que abre y cierra, está retratado aquí cuando mencionamos que Jesús tiene la llave de David. Él abre y nadie cierra, él cierra y nadie puede abrir, perdón. ¿Y qué es esto de la llave de David, verdad? Algunos comentaristas pues mencionan que esto es también un tema espiritual, ¿verdad? En cuanto a que David tenía un acceso bastante peculiar a la presencia de Dios. Recordemos que la presencia de Dios, que estaba simbolizada en el altar, en el tabernáculo, en el arca, solo el sacerdote levita podía ingresar ahí. Sin embargo, David, como rey, podía entrar, podía adorar, ¿verdad? Entró incluso a comer los panes de la proposición en algún momento que anduvo huyendo, que tenía hambre, donde David no tenía derecho o acceso a ese lugar. Recordemos que solo los sacerdotes levitas podían entrar al templo, y mucho menos de comer de esos panes. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así que David representa a esas personas que por la fe han sido justificadas, ¿verdad? Es un tipo de Cristo también, y que Él tiene ese acceso a Dios, ¿verdad? Acceso que ahora nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga y ya hay acceso completo a la presencia de Dios. Pues David tenía esta misma presencia, esta misma derecho o acceso, digámoslo así, tenía un acceso VIP. Así que David tenía ¿la llave de qué? La llave para entrar a la presencia de Dios. Y esta llave, como les digo, es un simbolismo que ahora nosotros también tenemos llave o acceso a la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través de Jesucristo, ¿verdad? Gracias al sacrificio que él hizo en la cruz. Nosotros tenemos acceso a la presencia. Nos ha dado esa llave y esa llave nos ha permitido entrar. ¿Quién nos dio esa llave? Nos la dio Jesucristo. ¿Quién nos permitió entrar a la presencia de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Una referencia también a la llave está en Isaías 22, del 20 al 22, y se los voy a leer así rápidamente. Y dice así: y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierra puertas, nadie podrá abrirlas. Y la palabra Eliakim, o el nombre Eliakim, significa Dios levanta. Esta llave abre y nadie cierra, y nadie puede abrir también. Solo Jesucristo nos da este acceso. Así que esta palabra Eliakim significa Dios levanta, y es un tipo de Cristo, ¿verdad? En aquel momento era un tipo de Cristo, haciendo referencia a que iba a venir Jesucristo y nos iba a poder dar esa llave, ese acceso. Recuerden que es una llave. Una llave es la que nos permite entrar o salir a algún lugar.
¿verdad? Nos permite abrir una puerta que nos da acceso a algún lugar. Así que Cristo nos da acceso al reino de Dios, nos da acceso a la presencia del Padre a través de su sacrificio. Así que podemos ver que es una llave espiritual. Otra referencia también a la llave, que creo que es un versículo bastante conocido, está en Mateo 16, 19, dice así, es una conversación que se está realizando entre Pedro y nuestro Señor Jesús. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es un capítulo que quizás tiende a generar confusión, ¿verdad? A veces no lo tenemos muy claro de qué se trata esto de atar y desatar. Vamos a leer un poquito el contexto de los versículos anteriores para ver de qué se trata esta conversación, porque es bastante interesante lo que vamos a ir viendo aquí. Y dice así, a partir del versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente aquí se está dando una conversación y este versículo ha sido súper mal interpretado, ¿verdad? A través de los siglos. Y lo que se refiere es que Pedro está expresando la verdad máxima, la verdad que nos hace ser salvos, y es reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador. Eso es lo que está reconociendo Pedro, lo está confesando con su boca porque ya lo creyó en el corazón. Y Jesús le está diciendo, muy bien, Pedro, excelente, sobre eso que acabas de decir, sobre esa verdad que estás declarando, yo voy a construir mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que también declaren esa verdad vienen a ser parte de la iglesia. Se empezó a construir con los apóstoles que también creyeron y declararon esa misma verdad, ese fundamento, esa roca, y a partir de ahí se empezaría a fundar la iglesia, llamémoslo así. También habla de llaves del cielo, de las llaves del reino, ¿verdad? Y esto también ha generado un poquito de controversia, y de ahí sale el hecho de que pensemos, o hemos siempre pensado, de que Pedro está allá en el cielo y está recibiendo a todas las almas que van llegando, y Pedro les está haciendo así como un tipo de check-in, y que él tiene las llaves. De hecho, se representa a Pedro con las llaves, ¿verdad? Normalmente, sobre todo el catolicismo, ¿verdad? Que nos acostumbró a esta idea. Y no es así, no es que Pedro está ya esperándonos en el cielo y nos está recibiendo a todos los que somos de Dios. No, lejos de esa imagen que tenemos muy grabada culturalmente, muy atada en nuestra mente. Tenemos que ver un poco más allá, ¿verdad? No solo lo que habla el versículo como tal, sino también el contexto y también las palabras en el original y la cultura del momento en que se está escribiendo esto. Vamos a ver qué es atar y desatar, ¿verdad? En la antigüedad, las cerraduras tenían un diseño particular, ¿verdad? No era como ahorita que usted inserta la llave y le da vuelta, la gira. O como las llaves antiguas, ¿verdad? Que se metía la llave en un ojete, en un orificio, y se le daba vuelta y se abría la llave. No, eran otros mecanismos, ¿verdad? No eran de giro, sino que la llave de madera tenía unas clavijas, como era un tipo de pines. Y cuando esa llave con esos pines se insertaban en un orificio de la puerta, esos pines coincidían hacia adentro de la puerta y permitía liberar un pestillo, liberar un pasador que estaba trabado y que tenía la puerta cerrada. Es un mecanismo que es complejo explicarlo así en palabras, ¿verdad? Pueden buscarlo en Google, cómo eran las cerraduras de la antigüedad, pero no eran cerraduras de giro, sino que eran cerraduras que tenían un par de pasadores, un par de pines o 3 pines y un pestillo, un pasador que cerraba esa puerta, ¿verdad?
Así que cuando usted levantaba esas clavijas o esos pines, se liberaba esa puerta y usted podía entrar o salir. Pero algo más importante todavía de entender es la palabra cerrojo en tiempos bíblicos, ¿verdad? Esta palabra hebrea para cerrojo es la palabra que significa o que es manal. Manal en hebreo significa cerrojo, ¿verdad? ¿Y el cerrojo qué es? El cerrojo es el orificio donde se inserta la llave para liberar el sistema de apertura y abrir la puerta, en este caso. Pero lo más interesante es la raíz de esta palabra manal, que es naal, y literalmente significa sujetar. Sujetar, pero no como que te estoy agarrando del brazo, ¿verdad? Sino que es un sujetar como de atar, como cuando usted se está amarrando los cordones de los zapatos y usted se los está soltando o los está amarrando, ¿verdad? Eso es el significado. Sujetar, como cuando usted está sujetándose los cordones, o desatar cuando usted está desatándose los cordones. Entonces, se trata de algo que es atar y desatar en el contexto de poder entrar o salir, ¿verdad? Recordemos que cerradura viene de la palabra manal y de la raíz naal, que significa literalmente sujetar. Así que esto estamos hablando de que no es una sujeción de tipo espiritual, ¿verdad? De que todo lo que ates aquí en la tierra será atado acá y todo lo que desates en el cielo, sino que es un tema bueno, es un tema espiritual, pero tiene que ver con la salvación, ¿verdad? No es un tema espiritual de Pedro, de que Pedro tiene que hacer algo, ¿verdad? Sino que es un tema de que cada uno que cree en la verdad que Pedro acaba de confesar, de que Jesús es el Hijo de Dios, esta persona se le da ese acceso espiritual, se le da la posibilidad de atar y desatar, de abrir las puertas del reino. ¿Y cómo es que nosotros abrimos o salimos de las puertas del reino? Bueno, ahora nosotros espiritualmente venimos a la presencia de Dios. Recuerden lo que nos dice Hebreos, acercarse con confianza, acérquense con confianza y con fe al trono de la gracia, sabiendo que son escuchados, ¿verdad? Así que podemos tener acceso a la presencia de Dios, entrar y salir a la presencia de Dios en cualquier momento. Si bien es cierto, Dios está en todo lado, ¿verdad? Dios no se va. Nosotros somos los que espiritualmente, cuando estamos en oración, venimos a ese trono de gracia. Así que ese es el significado, ¿verdad? Espiritual de lo que se refiere Jesús al conversar con Pedro y al decirle que le va a dar las llaves del reino. Y cualquiera puede tener esas llaves del reino, ¿verdad? No es prerrogativa de Pedro, no es que solo Pedro tiene el derecho de tener esas llaves y que ahora Pedro es el que maneja las llaves y que nosotros tenemos que pedirle permiso a Pedro o que Pedro nos autorice a entrar y salir. Nada más lejos de la verdad. Ahora cualquiera que confiese esa verdad que Pedro confesó, tiene la potestad también de tener las llaves y de entrar y de venir a la presencia del Padre, de atar o desatar. Recordemos que esta palabra atar o desatar es sujetar, sujetar o dessujetar. Y tiene que ver con el cerrojo, tiene que ver con que usted puede abrir o cerrar, que usted puede entrar o salir. ¿Y quién le dio ese acceso? ¿Quién le dio ese derecho? ¿Quién le dio esa llave? Jesucristo. Jesucristo le dio ese acceso, Jesucristo le dio esa llave. Así que también esto nos ayuda a entender un poquito mejor este pasaje, este contexto, ¿verdad? Sabemos que no solamente Pedro está confesando una verdad y que sobre esta verdad se fundó la iglesia y que la roca es Cristo, sino que vemos ya un poco más allá a profundidad este versículo, sabiendo que las llaves del reino no las tiene solamente Pedro, las tiene cualquier persona que viene a ser hijo de Dios, salvado por gracia, por la fe que es en Cristo Jesús. Se nos da acceso, así como el velo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz, y todos los que creen en Él tienen acceso a la presencia de Dios, al reino de los cielos, al trono de la gracia. Vamos a ver el retrato del tiempo, el retrato histórico de los tiempos históricos de esta iglesia, que esta iglesia se le llamó la iglesia verdadera. Recapitulando los demás mensajes, tenemos que la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, fue la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, que algunos prefieren llamar iglesia primitiva. La segunda iglesia fue la iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. Hubo una persecución a partir de más o menos como el 50 o 60 después de Cristo hasta Constantino en el 310 más o menos, que emitió
el edicto de Milán, donde cesó la persecución a los cristianos. Así que hubo una época bastante conflictiva de unos 250 años, 3 siglos de persecución. Esa es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia mezclada con el mundo. Pérgamo significa unión, prácticamente unión matrimonial. Así que el mundo y la iglesia hizo un matrimonio, ¿verdad? Se mezcló. ¿Y quién permitió esta mezcla? Constantino. Constantino y las políticas emitidas por Constantino y la forma de ser de los romanos permitió esta mezcla y empezó a mancharse, empezó a ensuciarse la iglesia, o la verdadera iglesia. Luego viene la iglesia de Tiatira, que es la iglesia idólatra, que durante prácticamente más de 1000 años, toda la época de la Edad Media, el oscurantismo, que llaman algunos, se cerró la palabra de Dios, dominó un sistema jerárquico que ya no era del César, sino que ya empezó con el obispo de Roma y eso se convirtió en un poder religioso. Dejó de ser Roma un poder político, económico, donde reinaba el César, y pasó a ser un poder político, religioso, donde reinaba primero el obispo de Roma y después empezó a llamarse el Papa. Así que el Papa adapta esa posición de cabeza, de liderazgo, asemejando el poder político que tenían los césares anteriormente. Fue una época bastante terrible, una época de mucha confusión, una época de decadencia espiritual que tuvo su culminación más o menos cuando empezó la época de la Reforma, por allá del 1500 y resto. Y esta época de la Reforma, muchos se levantaron en contra de ese sistema religioso, ¿verdad? Dominado por el papado en ese momento. Y abarcó ese periodo que es lo que conocemos como la iglesia de Sardis, abarcó hasta el siglo XIX, más o menos, de 1720 hasta el 1800, más o menos se sitúa en esa época. La iglesia de Sardis, desde el 1500, como les digo, hasta el 1700 y pico, fueron como 200 años de mucha lucha, de mucha oposición, donde grandes personas se opusieron al sistema religioso y también pagaron con sus vidas, ¿verdad? Grandes personas como lo fue Juan Calvino, como fue John Knox, como fue el mismo Lutero, solo que Lutero no murió, pero muchas personas perdieron su vida defendiendo la verdadera palabra de Dios. Se empezó a estudiar la palabra de Dios, se empieza a traducir la palabra de Dios. Y luego viene, esa fue la iglesia muerta, así se le llamó, la iglesia muerta, la iglesia de Sardis, y luego viene la época ya de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que estamos estudiando ahorita. Esta iglesia de Filadelfia abarcaría más o menos, como les digo, algunos lo sitúan en el siglo XIX, que es el 1800. Algunos otros se van un poquitito más atrás, pero podemos hablar de que entre el 1750 y el 1800 podría estar empezando la época que marcaría esta iglesia. Y hasta dónde se desarrollaría, como les digo, más o menos desde el 1725 hasta 1800, ¿verdad? Más o menos por ahí, hasta prácticamente el siglo XXI, terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI, o sea, en el año 2000 podríamos situarlo. Y esto ya es, ahorita más adelante les voy a comentar por qué podríamos establecer esta fecha. Pero en esta época de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia verdadera, como les digo, abarcó más o menos desde el siglo XIX hasta el siglo XX, más o menos un siglo, casi 2 siglos, 1725 al 2000, más o menos, unos 250 años aproximadamente. Y esta iglesia verdadera es la iglesia que podemos decir, la iglesia que representa, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia del arrebatamiento, hablan muchos, ¿verdad? Y eso no significa que necesariamente en este periodo de la iglesia se vaya a dar el arrebatamiento. De hecho, no se dio, ya sobrepasamos la época del 2000, los años 2000, estamos ya por el siglo XXI y todavía no ha sucedido el arrebatamiento, ¿verdad? Yo considero a término personal, y ahorita les explico por qué, que nosotros ya estamos en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia falsa. Y eso no quiere decir que nosotros seamos falsos, no. Quiere decir que muchas personas viven una fe falsa y que el periodo que marca, que más sobresale a la iglesia hoy en día, es la iglesia falsa, ¿verdad? Una fe falsa.
Esto no quiere decir que no hayan personas de verdadera fe, que no hayan miembros verdaderos de la iglesia hoy en día, miembros verdaderos de esta iglesia representada en Filadelfia hoy en día. Claro que sí lo hay. Siempre en todas las épocas hubo gente realmente verdadera, de verdadero compromiso hacia el Señor en todas las épocas. Sin embargo, el retrato de esta iglesia de Filadelfia se centra en este periodo específico de tiempo, porque en este periodo vino un gran avivamiento mundial, ¿verdad? ¿Gracias a qué? Gracias a la reforma que vino desde los años 1517, se luchó durante 2 siglos aproximadamente en llevar la palabra de Dios, en ir contra el sistema. Hubo mucha guerra, hubo mucha muerte también. Y ya por el año de 1720, 1750, algunos lo ubican por ahí, empieza un gran avivamiento. Algunos hablan de que ha habido como unos 6 o 7 avivamientos, ¿verdad? Sin embargo, podemos destacar quizás 5 grandes avivamientos, ¿verdad? Y entre estos avivamientos, pues surgen grandes nombres que quizás algunos puedan identificar, como John Wesley, Jonathan Edwards, John Knox, Guillermo Carey, David Livingstone, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon y Dwight Moody, entre muchos otros, ¿verdad? Fueron grandes hombres de Dios con un llamado, con una misión impresionante, que llevaron la palabra y evangelizaron a miles de personas, ¿verdad? Entonces, todo este gran avivamiento ya estaba retratado, ¿verdad? Ya estaba profetizado desde el momento que Juan recibe esta carta. Ya estaba profetizado que iba a venir en algún momento la iglesia verdadera y fiel. Como les digo, no necesariamente solo en esta época hubo cristianos verdaderos, no. En todas las épocas, desde Pentecostés hasta la venida de Cristo, va a haber cristianos verdaderos. Pero esto es un tema profético donde Cristo estaba marcando la historia, la evolución de la iglesia. Veámoslo así, es una evolución de la iglesia. Después de venir una época de oscurantismo, de decadencia espiritual, donde cada vez más decaía la iglesia, hasta morir, literalmente. Después viene una reforma, una revolución, donde se separa la fe del sistema predominante en ese momento, que era el sistema papal, hasta que empiece a surgir el avivamiento. Y ese avivamiento es el que estamos tratando de retratar aquí en la iglesia de Filadelfia. Algunos historiadores sitúan este primer gran avivamiento entre los años 1729 y 1745. Por eso les digo, es un poco amplio los rangos, no podemos ser tan específicos, ¿verdad? Sino que hablamos de una época. Pero este avivamiento empieza en Alemania, en Gran Bretaña y en ciertas partes de Estados Unidos, ¿verdad? Luego viene un segundo avivamiento mundial que va desde 1750 hasta 1791, casi terminando ya el siglo XVIII, y produce un hondo sentimiento en la iglesia, ¿verdad? Y en congregaciones de toda Nueva Inglaterra, de la zona media atlántica, esto es Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es Delaware, Maryland, New Jersey, Nueva York, Pensilvania, en el noroeste de Estados Unidos y al sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ya este avivamiento prácticamente está abarcando todo el territorio de los Estados Unidos. Después viene un tercer avivamiento, ¿verdad? También en el año 1800 o a partir del 1800, ¿verdad? Ya el siglo XIX, en Estados Unidos y en Europa. Luego viene un cuarto avivamiento que algunos estudiosos lo identifican entre el 1850 y el 1900, ya entrando el siglo XX. Y el quinto es comenzando el siglo XX, ¿verdad? Inicios del siglo XX hasta más o menos el año 50, 1950, ¿verdad? ¿Y dónde está América Latina, verdad, en todo esto? Bueno, como siempre, América Latina y a los países más pobres, África y algunos países asiáticos, pues la ola de modernidad llega tarde y el Evangelio no fue la excepción. El Evangelio llega tarde a todas estas urbes, a todos estos países, y América Latina, a pesar de que ya a finales del 1800, inicio del 1900, había algunos movimientos evangélicos por acá en Costa Rica, se ve como un avivamiento general y generalizado y grande a partir ya del 1950 en América Latina. Pero prácticamente este avivamiento mundial y generalizado se da en el siglo XIX y parte del siglo XX. El siglo XX es un siglo que se caracterizó
por el crecimiento en el conocimiento y la tecnología. La ciencia aumentará, nos dice la palabra también, que en el final de los tiempos la ciencia aumentará, y definitivamente el siglo XX marcó un antes y un después en el desarrollo, en la evolución del ser humano. Antes, a inicios del 1900, a inicios del siglo XX, la gente todavía andaba en caballo, los carruajes eran tirados por caballos, la gente sembraba y la gente tenía acceso a muy poquito, el desarrollo tecnológico era muy poco. Sin embargo, quizás a la segunda mitad del siglo XXI, a partir del 1950 en adelante, se da un crecimiento exponencial en cuanto al desarrollo tecnológico, una explosión de desarrollo tecnológico y científico, ¿verdad? Como nunca se había visto. En los 2000 años después de Cristo de historia que llevamos, y más antes, todos los que hayan sido, nunca se había visto un desarrollo tan exponencial y tan grande en tan poco tiempo. A partir del año 50 empiezan a suceder acontecimientos impresionantes, ¿verdad? El hombre va a la luna en los años 60, se desarrolla el rayo láser, y este rayo láser es la tecnología que nos permite tener un montón de tecnologías más, ¿verdad? Empieza la época de las computadoras, la época de la comunicación, se crea el Internet, se desarrollan los chips electrónicos, hay satélites que van al espacio, las telecomunicaciones, el radio, la televisión, televisión por cable, televisión satelital, el desarrollo de las microcomputadoras, el desarrollo de los teléfonos celulares, luego vienen los teléfonos celulares inteligentes, y ahora las barreras de comunicación prácticamente no hay. Todo el mundo tiene acceso a tecnología, al conocimiento, todo está prácticamente en Internet, lo bueno y lo malo. Así que esta gran explosión empieza en los años 50, prácticamente. ¿Y qué relación tiene todo esto que les estoy contando con el tema de las iglesias? Bueno, si hay un siglo que se caracteriza por ser un siglo ateo, es el siglo XX. Siempre ha habido gente atea, claro que sí, pero nunca han salido tantos ateos como lo fue en el siglo XX, del 1900 para acá. Y no es casualidad que de la mano con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo científico, empiece también el desarrollo humanista, el desarrollo humano y el desarrollo del ateísmo. ¿Por qué? Porque cada vez el ser humano, ante tanta ciencia, ante tanto acceso al conocimiento, cada vez se va alejando más de Dios, se va olvidando más de Dios y empieza a endiosarse el ser humano mismo, a creerse Dios, a pretender que tiene todo el control bajo sus manos y que si hay conocimiento, si hay recursos, si hay dinero, se puede hacer prácticamente todo. Y esto trae consecuencias también porque ese desarrollo humanista, según lo hemos estudiado también en las profecías de Daniel, es cómo va a terminar nuestro mundo conocido, con un desarrollo humanista, filosófico tan fuerte que se van a olvidar de Dios, que el ser humano se va a poner en el lugar de Dios, se va a endiosar, ¿verdad? Así que esta época es crucial de entender, este siglo XX es crucial de entenderlo desde el punto de vista del desarrollo científico, cultural y humanista, porque por lo que vamos a estudiar la próxima semana con el tema de la Odisea, la iglesia falsa. Pero hoy vamos a concentrarnos en la iglesia de Filadelfia, pero para que ustedes entiendan un poquito el contexto de dónde estamos hoy en día, ¿verdad? Que a partir del año 2000 prácticamente se ha acelerado el ateísmo, se ha acelerado el ir en contra de la fe, se ha acelerado y sobre todo en esta última década, ¿verdad? De estos últimos 10 años, tal vez del 2010 hasta hoy, ¿verdad? Donde cada vez más naciones están yendo hacia lo malo. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo y cada vez se está acelerando más. Pero todo esto empieza en el siglo XXI. Podríamos decir que la iglesia de la Odisea, que es la iglesia falsa, es la iglesia del siglo XXI. Filadelfia, que es la iglesia que estamos estudiando hoy, su significado o su nombre se refiere al amor fraternal, amor filial, amor de filio, amor de hermano, fratello. Y fue fundada por Átalo Filadelfo en el año 150 a.C. y llamó a la ciudad Filadelfia en honor a su hermano por la lealtad y por el amor que le tenía a su hermano Eumenes.
Y una vez más, esta iglesia, Filadelfia, significa amor fraternal, amor filial. Y es súper, súper interesante también de que esta iglesia precisamente sea la iglesia que retrata a la iglesia verdadera, a la iglesia que es realmente creyente, que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todos somos ahora hijos de Dios, y si todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Entonces hay un amor fraternal entre nosotros. Nos une un amor en particular, que es el amor de Dios. Y ya para entrar en materia del mensaje, precisamente, el elogio que se le da a esta iglesia, ¿verdad? No hay reproche, como les decía ahora, esta iglesia no tiene reproches. Dice así: yo sé todo lo que haces. Dios conoce todas nuestras intenciones. Sabe lo que hacemos y con qué intención lo hacemos. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Hay súper, súper interesantes cosas que estudiar acá. Habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa puerta, una vez más, es la puerta que nos dio acceso al reino de los cielos. Y si Cristo nos dio la llave para abrirla, nadie puede cerrarla. Esto también es una referencia a que la salvación no se pierde. Ya usted, por ser hijo de Dios, nadie le arrebata ese título. Ya usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. No hay forma de perder la salvación. Habla también de que son pocas tus fuerzas. Y sí, si bien es cierto que en este momento no es una iglesia perseguida, ¿verdad? Pero ha sido una iglesia que a lo largo del tiempo ha sufrido mucha persecución, mucha idolatría, mucha suciedad del exterior, del mundo. Sin embargo, se han mantenido fieles, ¿verdad? A eso que han creído, a la palabra, han obedecido la palabra y no han negado mi nombre. El nombre de Jesucristo no ha sido negado por nosotros, los que somos verdaderos hijos de Dios, que pertenecemos a esta iglesia. No hemos negado el nombre de Jesús. Jesús dice: aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre, pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y dice también: yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. También hay un reconocimiento, ¿verdad? A todos aquellos que hemos creído en Cristo. Él nos va a honrar también, porque nosotros no hemos negado el nombre de Jesús. También el Salmo 23 podemos recordar que nos dice que Él va a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de nuestros enemigos, en presencia de los que nos persiguen. Y también, si podemos ir un poco más allá, en Romanos, capítulo 10, 11 y 12, que nos da toda una cátedra de que los judíos, o el pueblo judío como tal, la tribu de Judá, perdón, ya no dije, la tribu de Judá, todavía Dios no ha terminado con esta tribu. Si bien es cierto, estamos en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, este periodo va a acabar en algún momento cuando llegue la plenitud de los gentiles y va a quedar los judíos, y Dios va a tratar con los judíos. Los judíos van a ser salvos como pueblo, van a creer en Cristo, van a creer en Él cuando venga, van a pasar lastimosamente por la tribulación. Sin embargo, nos explica de que nosotros no debemos jactarnos de que ahora nosotros sí estamos en Cristo y que ellos no, ¿verdad? Porque ellos son el olivo natural y nosotros el olivo silvestre que hemos sido injertados, y que Dios lo ha establecido de esa forma para darle celos a los judíos. Ha puesto a la iglesia para darle celos a los judíos, para que los judíos entiendan a través de nosotros la gracia de Dios. Pero cuando ya venga Jesucristo, vamos a volver a ser un solo pueblo. Ya no va a haber la división de judíos y la iglesia, sino que van a ser todas las tribus en una sola congregación, ¿verdad? El pueblo de Dios. Esta vida cristiana no es sencilla. Sin embargo, el Señor nos manda a ser valientes, a ser esforzados para mantenernos en pie hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a casa también. Después viene el premio, ¿verdad? Recordemos que no hay reproche, obviamente no hay exhortación, no hay nada que cambiar. Y no quiere decir que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Sino que hemos sido perfeccionados por la obra de Cristo en la cruz. Hemos sido justificados por Él, y ante los ojos de Dios, gracias a ese sacrificio de Cristo, gracias a esa justificación por la fe, ya Dios nos ve como perfectos, ya Dios nos ve como santos. Y el premio dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, aquí está, nos invita a mantenernos firmes, a perseverar,
a no caer. Yo también te protegeré, eh, yo también te protegeré a la hora de la prueba. Y aquí vamos a entrar a algo sumamente importante, que se trata del arrebatamiento. Dice, te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Esta frase o esta oración nos recuerda también en Mateo 24, cuando Cristo nos habla de la gran tribulación, que vendrán tiempos angustiosos como nunca los ha habido y como nunca los habrá. Es una hora en particular, ¿verdad? Y aquí nos habla de la hora, una hora en particular, y es una hora de la prueba. ¿Pero para probar a quién? Para probar al mundo, no para probar a la iglesia, no para probar a los creyentes. Más bien, Jesucristo nos dice, yo te voy a proteger de esa hora de la prueba. Hay otro pasaje también que nos dice que Dios no nos ha puesto a ira, sino para salvación. Así que estos dos pasajes, y principalmente este, de la mensaje de la carta de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, nos da garantía de que no vamos a pasar por la gran tribulación, de que vamos a ser arrebatados antes. Y no vamos a hablar aquí del arrebatamiento porque si no nos da bastante rato más, y eso está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15. Habla del arrebatamiento, del rapto, que se conoce como rapto, aunque la palabra es arrebatamiento, según el original griego. Así que esta iglesia, por ser una iglesia santa y verdadera, por tener verdaderamente al Espíritu Santo, por ser una iglesia que fue justificada por la fe, que ha sido santificada por el sacrificio de Cristo y por la palabra, vamos a ser librados de la hora de la prueba, y esa prueba es el día de la ira de Dios. Esa gran tribulación es la ira de Dios manifestada. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no han creído, sobre el mundo. Recordemos que la ira de Dios se manifestó en la cruz. Todos los pecados nuestros fueron descargados en Jesús. Él recibió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Así que ya no tenemos que pasar por ese castigo que ya recibió Cristo, ¿verdad? Ya nosotros no estamos puestos para maldición. Así que también todo esto nos da a entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser sacada antes de que todos estos horrores acontezcan. Y al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. Esta nueva Jerusalén también la podemos ver en Apocalipsis 21, cuando Juan también ve en la visión del cielo descender como una gran ciudad a la nueva Jerusalén. Y esto es una alegoría a los santos, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. Ya el templo no está hecho de manos humanas. El templo anteriormente estaba representado en el arca, en la tienda cuando estaba en el desierto. Luego estaba representado en el templo que levantaron con las manos los hombres, primer templo de Salomón. Luego Herodes lo modificó, lo amplió, pero ese templo se destruyó y ya no quedó en vigencia, ya se fue ese templo, porque después vino Jesucristo y dijo, destruyan este templo, yo lo levantaré en 3 días. Él estaba hablando de sí mismo, ya Cristo era el templo de Dios aquí en la tierra. Y después, ¿quiénes somos el templo de Dios? Todos nosotros que recibimos al Espíritu Santo a partir de la muerte de Jesucristo, vienen a ser templo del Espíritu Santo, venimos a ser templo del Espíritu Santo. Así que esto es una referencia, que esta nueva Jerusalén no es una ciudad literal, recordemos, somos todos los creyentes que venimos a poblar la tierra. Y una vez más, al que salga vencedor. Esto es una invitación a seguir perseverando porque vamos a vencer y ya somos más que vencedores en Cristo. Nada más tenemos que resistir, seguir en este mundo mientras vienen por nosotros, con mucha fe, con mucha esperanza, sabiendo que nosotros no somos hijos del miedo, sino hijos de la fe, que nosotros tenemos un poder más grande en nosotros que el que está en el mundo, un poder que nos ayuda con fe a resistir las pruebas, a resistir las tribulaciones, a resistir todas las tristezas que podamos tener en este mundo físico, material, en el cual todavía estamos.